Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento de Hablemos de Derecho. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. De hecho, ha sido el promotor de este segmento virtual que imparte conocimiento del derecho en diferentes materias. El día de hoy iniciamos con este nuevo tema, de hecho bastante comentado en los últimos días. Los voy a acompañar como su conductora. Soy Jessy Tapia, especialista en Derecho Internacional, y les presento a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Raúl Iván Lozano Peralta. Doctor, bienvenido. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, usted ha liderado este proyecto y nos ha acompañado no solo como director de escuela promoviendo esta iniciativa, sino que además, evidentemente, en el transcurso de esta gestión de años que tiene ya usted en la gestión, dirigiendo la Escuela de Derecho, hay distintos proyectos que usted ha llevado a cabo, pero nos interesa hoy conocerlo como parte de la plana docente de UPAO, conocer su trayectoria profesional y que nos comente también sobre un tema de su especialidad. Empecemos conociéndolo un poco. Cuéntenos usted, como profesional, cómo se ha desenvuelto. Lo conocemos como director de escuela, pero hay algo más. Cuéntenos un poco sobre su currículum, su trayectoria profesional y académica. Bueno, Jessy, yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuve la suerte de estudiar en la PUC, en la cual tuve maestros sumamente inspiradores, pero también viví una época muy turbia, la época de la dictadura, la época en la cual las instituciones estaban totalmente colapsadas, y eso me hizo a mí decantarme por el derecho constitucional. Y en ese sentido, mi título de abogado fue directamente con un expediente constitucionalista justo en la época en el cual realmente se daba la reelección de Fujimori, ¿no? Después mi maestría también fue en la Universidad de Piura en un tema constitucional sobre el debido proceso, y mi maestría en la Universidad Castilla-La Mancha también fue sobre lo que es la cuestión de inconstitucionalidad, que fue mi primer libro, fue tema netamente procesal constitucional. Y el doctorado en San Marcos, ¿no? Quien también tengo el honor de ser egresado, fue en el antejuicio y juicio político, que también es en materia constitucional. Es verdad que también tuve algunos otros estudios, ya sea en la Universidad de Ginebra, en otras universidades, siempre en materia de derechos humanos. Y esto es una formación en la cual la he cultivado durante muchos años, y no solamente a nivel académico, sino también tengo la suerte de estar en la Universidad Privada de Norrego del año 2006. Soy miembro de la Asociación Civil Promotora de la Universidad, presidente de la promotora en este momento, y desde el 2006 he pasado desde asesor de consultorio jurídico hasta el 2008. Después he sido profesor contratado de la universidad y he pasado por las tres instancias de la ordinarización del docente en auxiliar, asociado y principal. Y en ese sentido me siento sumamente agradecido por la Universidad Privada de Dorrego por haberme dado la oportunidad de realizarme académicamente y profesionalmente. Y en ese sentido, Jessy, creo que es como mi segunda casa, prácticamente, la UPAO. Gracias, doctor. Y efectivamente, nosotros sabemos, si usted es docente de esta casa, integra la plana docente justamente en la rama de su especialidad en Derecho Constitucional. Y sobre Derecho Constitucional vamos a hablar el día de hoy. Se ha aprobado ya la norma que modifica el método de selección de los magistrados del TC, algo que ha sido muy comentado. Hemos pasado de un régimen que fue siempre cuestionado, que a día de hoy ha cambiado a un concurso público de méritos, pero nos interesa saber desde la perspectiva constitucional de un especialista como usted, ¿este cambio es favorable? ¿Era lo que necesitábamos? ¿De repente hay otros cambios que se debieron proponer? Coméntenos, por favor, un poco su opinión, su crítica acerca de esto. Bueno, yo creo que entre invitación y concurso, naturalmente es el concurso mucho más sano, mucho más apropiado, porque entran de distintos lugares, de distintas facciones políticas, de distintas materias jurídicas, entran por méritos propios, mediante un esquema y un procedimiento y unas tablas que se selecciona con criterios previamente establecidos. Es decir, es lo más alejado que podíamos tener nosotros de la famosa repartija. La repartija, la invitación, es simplemente elegir a dedo a quien yo creo que debe ser miembro del TC, porque recordemos que los miembros del TC son realmente los que van a dejar sin efecto o no las normas del Congreso, y es el Congreso quien los elige. Entonces,
El concurso es el establecimiento, el procedimiento que más se aleja de la repartija, de la dedocracia y la meritocracia. En ese sentido, pues nos da cierta imparcialidad, cierta independencia y cierta solvencia académica y profesional a los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que sí es necesario es que realmente los criterios sean preestablecidos, sean de una manera bastante sin discriminación alguna, y el concurso sea visto por los televidentes, como siempre se vio en muchos años atrás, en televisión abierta, donde van los concursantes a la entrevista, sobre todo en la época, en el momento de la entrevista, van los concursantes, y la televisión abierta es realmente la que da a toda la población la posibilidad de conocer, no solamente académicamente, sino también conocer su vida, la parte cómo ha hecho una vida, sus principios, sus virtudes, un currículum vitae no solamente académico, sino personal, que es lo que nosotros queremos. En ese sentido, creo, Jessy, que es sumamente importante tener un concurso a una invitación. Doctor, lo cierto es que el Congreso no deja de participar de esta elección. Va a haber, de hecho, una comisión especial formada por integrantes de diferentes bancadas o de todas las bancadas, quienes van a tener que llevar a cabo este proceso que efectivamente esperamos que se realice con la transparencia, con la honestidad y con los criterios adecuados para elegir a estos representantes del Tribunal Constitucional, estos magistrados. La pregunta es, ¿estamos también tomando en cuenta el número adecuado de magistrados? ¿Es suficiente el número de magistrados que tenemos? ¿Usted qué considera al respecto? Yo pienso que no es suficiente. 7 magistrados en el año 2020. En el año 1979, hace 41 años, nosotros teníamos 9 magistrados. 3 magistrados elegidos por el Poder Judicial, 3 magistrados elegidos por el Poder Legislativo y 3 magistrados elegidos por el Poder Ejecutivo. 9 magistrados cuando teníamos 12 millones de personas. Ahora tenemos 33 millones de personas y nos ha reducido a 7 magistrados. Y las causas en este momento son sumamente abundantes. En el año 79 solamente entraba pues una acción de inconstitucionalidad, y los habeas corpus y amparo entraban muy poco, ¿no? Porque no se veía mucho. Recién se inauguraba el periodo procesal constitucional en el Perú, a partir del 79. Sin embargo, en el año 2020 nosotros tenemos una playa de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de acción de inconstitucionalidad, de conflicto de competencia, y el Tribunal Constitucional yo creo que no se da abasto con 7 personas. Es por eso que creo que necesariamente debemos tener 9 o 11 personas, un número impar, en donde un presidente maneje y las salas manejen a nivel de todo lo que son procesos concretos de habeas corpus, amparo o habeas data. Doctor, por orden, hay un comentario que de hecho ha hecho la doctora Marianela Ledesma. Propone el Tribunal Constitucional que el reemplazo todavía forme parte de la autonomía del Tribunal Constitucional, el reemplazo de los magistrados que ya tienen, digamos, mandato vencido. Sin embargo, esta modificación lo que aprueba es que sea reemplazado el que tiene la colegiatura más antigua. ¿Cierto? Es la imposición que se le está haciendo al Tribunal Constitucional, lo que implica entonces que el primer magistrado en ser cambiado, designado, el reemplazo sería el doctor Miranda, ¿correcto? Sí, es verdad, es verdad. Y, sí. Cuéntanos, sí. Yo creo que los magistrados cuando cumplen realmente sus periodos, la prioridad, ¿no? La prioridad de cambiar magistrados no creo que lo pueda tener necesariamente el Tribunal Constitucional, porque realmente quien cambia a los magistrados es el Congreso de la República. Y por lo tanto el Congreso de la República, si es capaz de cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional, es capaz de decir en qué momento cambia uno y cambia otro, cuál es el criterio para hacerlo, pero tiene que haber un criterio. Lo que no puede decir es, yo cambio al señor Espinosa porque quiero cambiarlo, o yo lo cambio al señor Miranda porque lo quiero cambiar. No, tiene que decir en primer lugar cuál es el criterio para cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque debemos entender que los magistrados del Tribunal Constitucional son realmente no solamente jueces, sino también ven una carta política, y está muy politizado últimamente el tema del Tribunal Constitucional, y sería muy suspicaz que el Congreso a dedo elija sin ningún criterio y de manera arbitraria a uno de los magistrados que es el primero en irse, cosa que estaba pasando con Espinosa, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Sí, correcto, doctor. No vamos a entrar en otro tema que también es objeto de debate, que es la cuestión de la inmunidad, pero de repente una pincelada sobre ese tema, doctor. ¿Usted cree
que la coyuntura actual ha promovido estas ideas de cambio tanto para ahora el concurso público de méritos, que estaría directamente relacionado también con el tema de la inmunidad de los parlamentarios? Lo que pasa es que se ha denaturalizado el tema de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que tenía realmente el Parlamento y que lo tenían los congresistas, porque son funcionarios, pero son políticos, actúan políticamente. En cambio, los magistrados del Tribunal Constitucional son jueces, son magistrados, son gente de jure, son gente de derecho. Es distinto una inmunidad para un político que una inmunidad para un juez, porque realmente lo que hace el juez es aplicar solamente el derecho, o no aplicarlo, o aplicarlo de la manera correcta o incorrecta. En cambio, el político no, el político está constantemente actuando mediante la conveniencia política de un partido, de una facción o de un movimiento que pertenece. Son distintas inmunidades, ¿no? En ese sentido, creo yo que la inmunidad parlamentaria podría tener hasta cierto punto una variante, no eliminar la inmunidad parlamentaria, pero creo que podría necesariamente pasar al Poder Judicial o a un órgano jurisdiccional que en base a esta situación determinada pueda, en un momento determinado, levantar la inmunidad, sobre todo en el tema del antejuicio. Y en ese sentido creo que puede pasar para los políticos. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo que a magistrados del Tribunal Constitucional, que no son políticos, sino que son hombres de derecho, hombres que aplican derecho, se les levante la inmunidad parlamentaria. La inmunidad, en este caso la inmunidad de los miembros del Tribunal Constitucional. Doctor, sobre ello también otra precisión. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los grados que ostenten aquellos que podrían presentarse, porque ahora ya hay carta libre para presentarse al concurso público y acceder como magistrados del Tribunal Constitucional? De hecho, se ha comentado que los colegios profesionales podrían promover a una persona, a un abogado, se entiende o no, que podría ser especialista en materia constitucional, para que opte por esa plaza. ¿Usted qué opina al respecto? Pero por supuesto, yo creo que ahora en este momento estamos en una situación muy controvertida y lo tenemos del año 93, desde que Fujimori entró al gobierno e impuso una carta a la medida y al corte de lo que era en ese momento la dictadura. ¿Y qué es lo que se decía? Que los 7 magistrados son elegidos por el Congreso, o un voto calificado. Y en ese sentido creo yo que cercena hasta cierto punto también la posibilidad que la sociedad civil tenga participación en los magistrados del Tribunal Constitucional, los colegios de abogados, las universidades privadas, la facultad de Derecho de las universidades privadas, de las universidades públicas, ¿no? Los colegios de abogados de las provincias, el Colegio de Abogados de Lima, debería tener hasta cierto punto participación dentro de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no también el Poder Judicial? Si muchas veces los magistrados del Tribunal Constitucional dejan sin efecto sentencias del Poder Judicial. Entonces es el Poder Judicial también que debe evaluar y ver realmente en la propuesta de lo que es los miembros del Tribunal Constitucional. En pocas palabras, creo yo que debemos nosotros dejar el monopolio del Congreso que elija solamente a los miembros del Tribunal Constitucional y debe abrirse en un abanico en donde le dé cierta posibilidad a la sociedad civil a tener una participación en un porcentaje determinado en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Claro, esa es una idea, de hecho, que también ha sido avalada por otros constitucionalistas, doctor, que lamentablemente no se ha considerado para esta reforma, para esta modificación en el método de selección, pero que sin duda también podría ser objeto de revisión, porque yo creo que obedece a lo que usted nos comenta, la coyuntura actual, es un momento de cambio, estamos esperando un cambio, y también espera, yo creo, la población que con este método, con este concurso público, se dé mayor transparencia, que es algo que pareciera no hemos estado observando, que no necesariamente está atacando a los magistrados del Tribunal Constitucional, simplemente que se necesita un cambio estructural de cómo se estaba manejando el gobierno, la política en el Perú. Y yo creo que evidentemente este es un ejemplo de aquellos cambios que la sociedad está esperando. Y tal como usted ha comentado, esperamos que estos requisitos que van a solicitarse aquellos que van a tomar el alto cargo como magistrados del Tribunal Constitucional, que además tienen la obligación de interpretar la norma suprema del ordenamiento jurídico en defensa de los derechos fundamentales, que no puede ser un cargo más importante que ese, yo creo que ya no existe de la rama de lo jurídico, porque protege lo más esencial. Entonces, si esto es así, pilar de la sociedad, se entiende que deberían respetarse requisitos mínimos y estar
a aquellos que se presenten a este cargo a la altura de la responsabilidad que tienen que asumir. Doctor, una opinión crítica, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Cuáles deberían ser nuestras expectativas con respecto a los resultados? ¿Cuál es el Tribunal Constitucional que usted prevé? ¿Con qué características? Mira, yo creo que ahora el Tribunal Constitucional, lo que yo creo que debe tener es no solamente hombres que conozcan de leyes, del derecho, sino sobre todo intachables moralmente, hombres que realmente no hayan tenido ciertos antecedentes, ya sea no solamente políticos, sino también a nivel de su vida personal, ¿no? Que pongan en duda cualquier actuación, ya sea contra los principios, la moral y los derechos de los demás. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, puede ir directamente ya algunos requisitos académicos, profesionales, como tener tantos años de abogado, ¿no? Y otras cosas más que yo creo que también sería muy importante. Sin embargo, involucra mucho también el criterio de los que lo van a elegir, porque los que lo van a elegir en una entrevista determinada tienen que preguntarles y tienen que hacerles auscultarlos, ¿no? Y saber realmente si es que esta persona tiene alguna tendencia a ir de repente a plegarse a motivos subalternos, a intereses subalternos, y esto se ve en la entrevista, esto se ve pues en el currículum vitae, esto se ve, por ejemplo, también dentro de lo que es la parte de ver la vida personal del candidato. Entonces creo yo realmente de que la vida personal es tan o más importante que la vida académica y profesional. Yo lo que creo que este nuevo Tribunal Constitucional necesariamente tiene que ser parte del consenso. Acá no puede haber repartijas, acá no puede haber que una facción determinada elige 3, el otro elige 3 y el otro elige 1. No es así. Acá tiene que haber un consenso. Es por eso que también tenemos un número calificado y alto de votos para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Correcto. Es una vergüenza lo que pasó hace unos meses, con la elección de algunos magistrados que después fue dejado sin efecto, cuando en la época en que Vizcarra y el primer ministro estuvo en el Congreso de la República. Entonces, finalmente, yo creo que el Tribunal Constitucional será un buen tribunal en la medida que los que lo eligen tengan criterios pensando en el Perú, criterios en el cual realmente no se piense que va a beneficiar a su partido, a su facción política, sino que va a beneficiar al Perú en general. Y de esa manera se ve, número uno, que sea una buena persona, que no tenga antecedentes y a la vez también, de manera complementaria, que sea un buen abogado, que haya tenido unos estudios sólidos de derecho, porque al final de cuentas, no solamente, como bien dices, es la cúspide de la materia jurídica, sino también el magistrado del Tribunal Constitucional es el controlador de los otros poderes políticos. No solamente es jurídico, sino político. Controla el poder ejecutivo, controla el poder legislativo y controla el poder judicial. Entonces, tenemos necesariamente que tener magistrados pulcros, no solamente en la parte académica y profesional, sino sobre todo también en la parte personal. Doctor, una última pregunta. ¿Paridad o igualdad de derecho? Porque también se ha discutido si debíamos tener paridad en el Tribunal Constitucional o igualdad de derecho. ¿Usted qué opina? Yo pienso que puede haber igualdad de derechos. La igualdad de derechos en ese sentido me parece fundamental, me parece que es una sana práctica, la igualdad con meritocracia, ¿no? La igualdad con meritocracia. Y yo creo que en ese sentido me parece que el Tribunal Constitucional estaría mucho mejor conformado. Sin embargo, también yo creo que es sumamente importante tener participación de mujeres, de hombres, por ejemplo la doctora Ledesma, que es una excelente magistrada, es una excelente profesional y es una persona que también tiene una pulcritud en su vida personal. Entonces, yo creo que en ese sentido también nosotros nos sentimos tranquilos de tener esa clase de magistrados. No interesa el sexo, interesa realmente la persona como ser humano y cómo ha sido formada. Y es en ese sentido que creo que debería darse este tribunal, que es el tribunal del Bicentenario. Ojo, es el tribunal que va a inaugurar los 200 años del Perú. Tribunal histórico. Es un tribunal histórico, es un tribunal empoderado que da precedentes constitucionales, que deja sin efecto leyes, que puede dejar sin efecto sentencias de la Corte Suprema y sobre todo es la última instancia de defensa de nuestros derechos fundamentales,
y realmente eso involucra mayor número de magistrados, que creo que deberían ser 9 o 11, involucra método de concurso para su ingreso y sobre todo involucra un criterio de selección pensando en el Perú y no pensando en una facción política. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hemos escuchado el mensaje claro y directo de nuestro director de escuela, docente de la Casa de Estudios, representante de los intereses de UPAO y sobre todo también de la comunidad académica trujillana también. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy interesante escuchar su punto de vista, que nos aclare estos puntos que yo creo estaban en boca de todos en los titulares y necesitábamos compartir, escuchar el punto de vista efectivamente del especialista de la materia. Muchísimas gracias, doctor. Encantados de tenerlo en este segmento Hablemos de Derecho. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos. Hasta luego.